Exigí una prueba de ADN para llevarme a mis hijos a Estados Unidos y descubrí que uno es del amante de mi esposa. Le pedí el divorcio y ahora llora porque me niego a mantener al hijo de otro. Imagina estar en un consultorio con 2 niños, paletas de caramelo en sus manos y la promesa de conocer a Mickey Mouse en el horizonte, solo para que un sobre de papel madera te diga que tu vida ha sido un fanfiction mal escrito. Mi esposa no está llorando por la traición ni pidiendo perdón de rodillas, sino que me está gritando en medio del pasillo porque mis dudas rompieron la vibra de la familia y arruinaron el domingo. Sigo procesando cómo un simple trámite burocrático de rutina se convirtió en el detonante de una explosión nuclear que acaba de reducir mis 7 años de matrimonio a cenizas. Llevábamos 7 años de casados y yo caminaba por el mundo convencido de que vivíamos en un cuento de hadas moderno, de esos que se ven perfectos en las fotos de perfil. Valeria siempre fue una mujer muy celosa de su pasado y de lo que ella llamaba sus espacios sagrados, algo que yo, en mi afán de ser el esposo comprensivo y moderno, normalizaba como un simple respeto a su privacidad. Ella solía decirme, con esa mirada de superioridad intelectual, que una mujer empoderada no tiene por qué andar rindiendo cuentas de cada capítulo de su vida antes de conocerme. Yo me tragaba ese discurso con una sonrisa, pensando que tenía la suerte de estar con alguien tan segura de sí misma y tan independiente. El sueño americano estaba finalmente a un paso de distancia porque mi empresa decidió transferirme a la oficina de Miami con un paquete de beneficios que nos arreglaba la vida. Solo faltaban las visas de los niños, Santi y Leo, para que nuestra mudanza fuera un hecho absoluto y celebráramos con champaña. Sin embargo, el consulado notó una pequeña discrepancia en las fechas de registro de los nacimientos y nos pidió, de manera casi protocolar, pruebas de ADN para confirmar el vínculo biológico antes de emitir las visas derivadas. Yo fui al laboratorio silbando, bromeando con los niños sobre las hamburguesas gigantes que comeríamos en Florida y la piscina que tendríamos en el patio trasero. No había una sola gota de sospecha en mi sistema, de hecho, me sentía un poco mal por someter a los pequeños a un pinchazo innecesario por culpa de la burocracia estadounidense. Valeria estuvo inusualmente callada durante el trayecto, pero lo atribuí al estrés de la mudanza y a su natural aversión a los hospitales y las agujas. Cuando los resultados llegaron a mi correo electrónico unos días después, me senté con un café, esperando simplemente descargar los archivos para enviarlos al abogado de migración. Mi mundo se detuvo en seco cuando leí los documentos. Santi es 100% mío, pero Leo, mi pequeño de 4 años, no guarda ninguna relación biológica conmigo. Me quedé mirando la pantalla durante lo que parecieron horas, sintiendo como el aire se volvía pesado y la realidad se distorsionaba a mi alrededor. Cuando confronté a Valeria en la cocina, esperaba lágrimas, un colapso nervioso o quizás una confesión desesperada de un error del pasado que intentaría remediar. Pero Valeria no hizo nada de eso. Ella se puso roja de furia, golpeó la mesa y me gritó que yo era un monstruo calculador por haber permitido que un trozo de papel arruinara la paz familiar. Me acusó de ser un hombre de mente estrecha que valoraba más la genética que los años de cuidados y la armonía que ella se había esforzado tanto en construir. Fue en ese preciso momento, mientras ella me reprochaba que yo me atrevía a cuestionar su integridad, que algo en mi cabeza finalmente hizo clic y la venda cayó. La indignación de ella no era por el engaño, sino porque yo había tenido la osadía de descubrirlo y romper su narrativa de perfección. La discusión escaló hasta un punto de no retorno donde ella intentó convencerme de que el laboratorio seguramente se había equivocado porque esas máquinas fallan todo el tiempo. Me miraba a los ojos con una convicción aterradora, como si ella misma se hubiera creído su propia mentira durante los últimos 4 años y yo fuera el villano por traer evidencia científica a la mesa. Decidí que no iba a cargar ni un segundo más con sus manipulaciones ni a financiar una vida basada en una estructura de falsedades absoluta. Con una calma que me asustó a mí mismo, le informé que iba a pedir el divorcio de inmediato y que los planes de mudanza habían cambiado radicalmente para ella. Le advertí, mientras ella me lanzaba un cojín del sofá, que yo solo patrocinaría la visa de mi hijo biológico, Santi, y que ella tendría que resolver qué hacer con su vida y con Leo. Ella se quedó paralizada un segundo, pero rápidamente recuperó su máscara de indignación moral y me dijo que yo no tenía corazón por querer separar a 2 hermanos. Me llamó egoísta por no querer adoptar legalmente la mentira y llevarme a todos a Miami como si nada hubiera pasado, manteniendo las apariencias para no quedar mal ante la sociedad. Yo la observaba y solo podía ver a una desconocida que había habitado mi casa y mi cama mientras ocultaba un secreto de tal magnitud sin que le temblara el pulso. No era solo la infidelidad lo que me dolía, sino la absoluta falta de remordimiento y la audacia de querer obligarme a ser cómplice de su propio engaño migratorio. Esa noche dormí en el sofá, escuchándola caminar de un lado a otro en la habitación mientras seguramente planeaba cómo dar vuelta a la situación para quedar como la víctima ante el resto del mundo. Al día siguiente, empecé a ver las señales que antes ignoré, como sus llamadas ocultas y esos viajes de negocios que ahora cobraban un sentido mucho más oscuro y lógico. Me di cuenta de que mi papel de esposo comprensivo le había servido como el camuflaje perfecto para que ella hiciera y deshiciera a su antojo sin enfrentar consecuencias.
Cada vez que intentaba hablar de logística, ella me cortaba diciendo que mi obsesión con la verdad estaba dañando psicológicamente a los niños, aunque los niños ni siquiera sabían qué estaba pasando. Era fascinante y terrorífico ver cómo su mente operaba para transformar un fraude biológico en una falta de fe de mi parte hacia su persona. Mi decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. El proceso de divorcio sería el primer paso para recuperar mi cordura y mi dignidad como hombre. Santi me preguntaba por qué mamá estaba tan enojada y yo solo podía decirle que a veces los adultos no se ponen de acuerdo en cosas importantes del viaje. Me dolía el alma ver a Leo y pensar en que no era mío, pero el peso de la traición de Valeria era tan inmenso que eclipsaba cualquier otro sentimiento en ese instante de crisis. Ella seguía insistiendo en que el consulado no aceptaría que yo abandonara a un niño, tratando de usar las leyes de otro país como un escudo para su propia irresponsabilidad. Yo simplemente guardé silencio. Contacté a mi abogado y le pedí que iniciara todos los trámites necesarios para proteger mis derechos y los de mi hijo biológico. Sabía que se venía una tormenta, pero prefería naufragar en la verdad que seguir navegando en un barco de papel construido sobre las mentiras de una mujer que nunca conocí realmente. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, un padre es el que cría, no el que engendra, le vas a arruinar la vida a un niño por tu ego. No puedo creer que seas capaz de dividir a dos hermanos que han crecido juntos solo por un papel. Respuesta de OP, no es una decisión basada en mi ego, sino en la legalidad estricta del trámite migratorio. El gobierno de Estados Unidos no admite hijos de palabra ni vínculos emocionales sin documentos legales claros, y yo no voy a cometer un fraude federal por una mentira que no es mía. Usuario Anónimo 2 dice, nadie puede ser tan cínico de indignarse siendo la persona que engañó y ocultó algo así por años. Me parece que esta historia es demasiado absurda para ser real, parece sacada de una telenovela barata. Respuesta de OP, ojalá fuera un guión de televisión, pero es mi realidad actual y te aseguro que la cara de Valeria era de una indignación genuina. Esto solo me demuestra que su famosa privacidad era en realidad un campo de minas que yo estuve pisando durante años sin darme cuenta. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el ambiente en esta casa es tan denso que se podría cortar con un cuchillo de cocina. Todo iba relativamente bien dentro de mi proceso de duelo hasta que Valeria decidió que era el momento de convocar a una reunión de emergencia, con mis padres y los suyos en nuestra sala. Ella preparó té, puso música suave de fondo y se presentó ante todos como la víctima trágica de un hombre que, según sus palabras, usa la biología como un arma para desmantelar un hogar sagrado. Fue un espectáculo digno de un premio internacional de actuación. Ella lloraba desconsoladamente diciendo que mi decisión de solo llevarme a Santi era un acto de discriminación cruel y sin precedentes. Me acusó frente a nuestros padres de estar castigando a Leo por un error cronológico que ella ni siquiera admitía del todo, sugiriendo que las fechas podían estar mal. Mis padres, que pertenecen a esa vieja escuela donde el divorcio es un pecado y la familia se mantiene unida a cualquier costo, empezaron a flaquear ante sus lágrimas. Mi papá me miraba con desaprobación mientras ella repetía que la familia es sagrada y que los vínculos del alma valen más que cualquier laboratorio de última tecnología. Valeria me lanzaba miradas de una superioridad moral que me revolvía el estómago, como si ella fuera la guardiana de los valores familiares y yo un científico loco sin sentimientos. En un momento de la reunión, ella llegó a decir que mi falta de caballerosidad era lo que realmente estaba rompiendo el matrimonio, no el hecho de que me hubiera engañado. Yo simplemente me levanté, fui a mi oficina, saqué el folder original del laboratorio con los sellos oficiales y lo puse con fuerza sobre la mesa frente a todos. Valeria ni siquiera se dignó a bajar la mirada hacia el papel, simplemente lo empujó a un lado con desprecio, como si fuera basura que ensuciaba su narrativa de mártir. Se enfocó totalmente en reprocharme que mi falta de fe ciega en ella era el verdadero pecado original que nos estaba llevando al abismo del divorcio. Logró su cometido de manera brillante cuando mi propia madre se levantó y me llamó desalmado antes de salir de la casa, dejándome solo con mi folder y mi verdad. Ese ataque directo a mi relación con mis padres me dolió profundamente, pero también me dio la claridad helada para entender que ella nunca aceptaría su responsabilidad. Entendí que Valeria es una persona que prefiere quemar todo el bosque con tal de no admitir que ella fue quien encendió la primera cerilla en la oscuridad. El costo social de esa reunión fue altísimo, ya que esa misma noche tuve que bloquear a la mitad de mi familia política porque empezaron a enviarme mensajes de odio y decepción. Incluso algunos primos de mi lado de la familia me escribieron para decirme que un hombre de verdad se hace cargo de todo y no anda pidiendo pruebas de paternidad. Sin embargo, en lugar de hundirme, esa presión externa me hizo reaccionar con más firmeza y decidí que no iba a permitir que me manipularan a través de la culpa. A la mañana siguiente, me aseguré de contratar a un abogado experto en derecho de familia, alguien que no se deja conmover por lágrimas de cocodrilo ni discursos sobre la unión sagrada. Necesitaba blindar la custodia de Santi y asegurarme de que mis planes para Miami no se vieran afectados por el circo mediático que ella estaba montando.
Valeria empezó a dejar notas por toda la casa hablando sobre el perdón y cómo los grandes hombres de la historia supieron pasar por alto las faltas de sus esposas. Me daba la impresión de que vivía en una realidad paralela donde ella era una reina injustamente juzgada por un súbdito rebelde que se negaba a pagar el tributo. Cada vez que intentaba hablar sobre la partición de bienes, ella se ponía a rezar o a hablarle a Leo sobre lo mucho que papá nos odia ahora. Es increíble cómo una persona puede distorsionar la realidad hasta el punto de creerse sus propias mentiras, arrastrando a todos los demás en su delirio. Me sentía como un extraño en mi propia sala, observando cómo la mujer que amé se transformaba en una extraña manipuladora que usaba a los niños como escudos humanos. A pesar de los ataques de mis propios padres, me mantuve firme en que no iba a financiar una visa para alguien que no es mi hijo bajo una premisa falsa. El abogado me explicó que, legalmente, yo tenía todas las de ganar, pero que el daño emocional que ella estaba causando sería difícil de reparar en el corto plazo. Empecé a documentar cada una de sus agresiones verbales y cada intento de manipulación emocional que ejercía frente a los pequeños para usarlo en el juicio. Me dolía ver a Leo confundido, pero sabía que la mayor crueldad era seguir viviendo en una mentira que tarde o temprano terminaría explotando de forma peor. Mi prioridad ahora era sacar a Santi de ese ambiente tóxico y llevarlo a un lugar donde la verdad no fuera vista como una ofensa personal. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, me imagino a tus suegros viendo los papeles del ADN como si fuera un truco de magia que simplemente deciden no entender para no arruinar su merienda. Esa intervención familiar parece una escena eliminada de una película de terror psicológico. Respuesta de OP, fue absolutamente surrealista, te lo juro. En un momento, mi suegra intentó argumentar muy seriamente que el ADN cambia con el clima y que seguramente el viaje planeado a Miami había alterado las células de Leo. Usuario Anónimo 2 dice, si ella es capaz de ocultar la paternidad de un hijo por 4 años y fingir esa indignación moral, estoy seguro de que hay muchas más cosas bajo la alfombra. Seguramente hay deudas, otros secretos o quizás hasta más sorpresas biológicas por ahí. Respuesta de OP, ahora que lo mencionas, mi sospecha está en niveles máximos y me doy cuenta de que mi ingenuidad fue mi mayor error durante estos 7 años. He empezado a revisar cuentas viejas y documentos, y la verdad es que tengo miedo de lo que pueda encontrar en ese campo de minas. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y las cosas han escalado de una manera que ni el guionista más creativo de Hollywood podría haber previsto. Todo iba relativamente bien con los trámites legales hasta que Valeria decidió que su mejor estrategia para recuperar el control era el sabotaje directo y público. Se presentó en la embajada el día de mi cita final para la visa de Santi, sin previo aviso y vestida como si fuera a un funeral de estado, lista para armar un escándalo monumental. Su plan era sencillo pero perverso. Ella creía que, si le gritaba al oficial consular que yo estaba intentando secuestrar a uno de sus hijos para llevarlo a otro país, ellos detendrían todo el proceso. Apareció de la nada en la fila, gritando que yo era un hombre inestable que quería romper el vínculo fraterno de 2 niños inocentes por un arranque de celos. Lo que ella no calculó, en su afán de tener siempre la razón moral y emocional, es que los oficiales migratorios estadounidenses tienen un nivel de tolerancia cero para el drama doméstico en sus instalaciones. Mientras ella gritaba sobre paternidad emocional y mis supuestos planes malvados, 2 guardias de seguridad ya se estaban posicionando detrás de ella con cara de pocos amigos. Ella intentó abalanzarse sobre el mostrador para arrebatarme los pasaportes, alegando que yo no tenía el permiso firmado de ella, olvidando que ya teníamos una orden judicial preliminar. Sus gritos histéricos solo lograron que el cónsul cerrara la ventanilla y que la seguridad la escoltara fuera del edificio de forma bastante poco elegante. Yo me quedé ahí, con el corazón a 1000 por hora, viendo cómo la mujer con la que compartí mi vida era arrastrada hacia la salida mientras seguía gritando que yo era un traidor. Como consecuencia directa de este numerito, el consulado marcó su perfil con una alerta permanente de conducta inestable y amenaza potencial, lo que en términos prácticos aniquiló cualquier posibilidad de que obtenga una visa en el futuro. Ella misma se cerró las puertas del país al que tanto anhelaba ir, todo por no poder aceptar que su mentira había sido descubierta y que yo ya no era su títere. El oficial consular, después de que se calmaron las aguas, me miró con una mezcla de lástima y profesionalismo, y me dijo que mi caso ahora requería revisiones adicionales debido al altercado. Aproveché ese caos absoluto para hablar con mi abogado y solicitar una orden de restricción temporal de inmediato, ya que sus reacciones se estaban volviendo impredecibles y físicamente violentas. Ella no se detuvo ahí y empezó a enviarme correos electrónicos desde cuentas nuevas, ya que yo la tenía bloqueada de todas partes, usando un tono que oscilaba entre la plegaria religiosa y la amenaza legal. Me decía que yo era un traidor a los valores familiares por no pagarle un abogado de alto nivel para que ella pudiera pelear por la visa de Leo en un proceso separado. Lo más revelador de todo fue darme cuenta de que su motor principal no era el amor por sus hijos ni el deseo de mantener a los hermanos unidos, sino su obsesión enfermiza por el estatus social.
Estaba aterrorizada de perder la oportunidad de vivir en Miami, de las fotos que ya se imaginaba publicando en Instagram y de la vida de lujos que ella creía que yo le debía. Su indignación moral era, en realidad, un berrinche monumental porque su boleto dorado a los Estados Unidos se estaba quemando frente a sus ojos por su propia culpa. En uno de sus correos más largos, argumentó que si yo fuera un caballero de honor, aceptaría que Leo es mi hijo ante Dios y mentiría en los formularios federales para mantener la paz. Me dio la impresión de que ella realmente cree que el mundo entero debe conspirar para proteger sus secretos y que yo soy el malvado por negarme a ser un criminal migratorio. Cada vez que leía sus palabras, me sentía más aliviado de haberme alejado de esa lógica circular y tóxica que ella maneja con tanta destreza. Sus propios padres intentaron llamarme para decirme que el escándalo en la embajada fue culpa de mi falta de comunicación, lo que me confirmó que la negación es una enfermedad familiar en su casa. Ya no me afectaba lo que dijeran, solo me importaba que la orden de restricción se mantuviera firme para poder empacar nuestras cosas en paz. La situación con Leo es lo que más me parte el alma, porque el niño no entiende por qué mamá ya no puede entrar a ciertos edificios o porque yo tengo una cara de cansancio crónico. Valeria sigue intentando usarlo como moneda de cambio, diciéndole cosas al oído sobre el viaje que papá nos robó, lo que me obliga a acelerar todo el proceso legal para separarlos de mi vida diaria. Mi abogado me ha dicho que, gracias a su espectáculo en el consulado, ella ha perdido muchísima credibilidad ante cualquier juez que vea nuestro caso de divorcio próximamente. Es irónico pensar que, en su intento desesperado por obligarme a llevarla, lo único que logró fue asegurarse de que nunca podrá pisar suelo americano legalmente. La bofetada de realidad institucional fue el primer paso de un karma que ella misma se encargó de cultivar con cada grito y cada mentira. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, mi ex trató de hacer exactamente lo mismo en una oficina de gobierno y terminó en la lista negra de por vida, así que disfruta este pequeño triunfo de la justicia. Es increíble que piensen que el personal de la embajada se va a poner de su lado solo por llorar más fuerte. Respuesta de OP, me siento increíblemente aliviado por ese karma institucional, que se manifestó tan rápido y de forma tan definitiva. Ella misma se cerró las puertas de Estados Unidos para siempre, y lo más gracioso es que todavía intenta culparme a mí por no haberla calmado en la fila. Usuario anónimo 2 dice, la lógica de esta mujer es un laberinto sin salida, o me llevas con el hijo que no es tuyo a Miami o te denuncio por no dejarme engañarte en paz. Es un nivel de audacia que casi merece un aplauso por lo absurdo. Respuesta de OP, te juro que me río para no llorar porque su razonamiento es exactamente ese, sin exagerar ni una coma. Para ella, yo soy el agresor porque no quise ser cómplice de su fraude biológico y migratorio, lo cual es de un humor negro insuperable. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización y el giro que ha dado esta historia es tan descabellado que si lo veo en una serie, diría que el escritor se quedó sin ideas. Todo iba relativamente bien con mis preparativos para el viaje hasta que Valeria, en un movimiento desesperado por conseguir dinero para su propia mudanza, decidió localizar a Javier. Javier es el tipo con el que me engañó hace años, un nombre que descubrí husmeando en sus correos antiguos y que resultó ser un antiguo amigo de la universidad. Ella estaba convencida de que Javier, que ahora es dueño de un próspero negocio de repuestos automotrices, le daría una fortuna mensual con tal de evitar un escándalo social. Su plan era chantajearlo sutilmente con una demanda de pensión alimenticia retroactiva por Leo, pensando que él pagaría para mantener el secreto bien guardado bajo llave. Sin embargo, su plan maestro le estalló en la cara con la fuerza de una granada de fragmentación en una habitación cerrada. Resulta que Javier es un hombre que siempre quiso tener hijos, pero debido a un problema de salud de su actual esposa, no habían podido concebir y estaban en procesos de adopción muy lentos. Al enterarse de que Leo existía y que era biológicamente suyo, Javier no solo no se asustó con el escándalo, sino que se presentó en la primera audiencia con un ejército de abogados. Él aceptó la responsabilidad de inmediato, pero con una condición que Valeria nunca vio venir en sus peores pesadillas, pidió la custodia total y absoluta del niño. Valeria intentó retractarse a toda prisa, diciendo que todo fue una confusión de fechas y que quizás el laboratorio se había equivocado después de todo, tratando de volver a mi redil. Pero ya era demasiado tarde para sus juegos de manipulación porque ella misma había presentado las pruebas de ADN del primer laboratorio como evidencia principal en su demanda inicial contra Javier. Ahora ella está atrapada en un juicio de familia donde su propia indignación moral la dejó expuesta como una mentirosa patológica ante un juez que no tolera bromas con menores. El juez se veía visiblemente harto de ver cómo ella cambiaba su versión de la historia cada 10 minutos dependiendo de quien tuviera más dinero en la mesa. Yo observaba todo el proceso desde el fondo de la sala, sintiendo una mezcla extraña de lástima por el niño y una satisfacción fría por cómo la ambición de Valeria la estaba devorando viva. Ella me lanzaba miradas de odio puro, como si yo fuera el culpable de que Javier resultara ser un hombre con más integridad que ella. La situación es casi cómica si uno ignora la tragedia humana,
porque Valeria pasó de querer ser una esposa de trofeo en Miami a pelear para que no le quiten al hijo que usó como moneda de cambio. Javier ha demostrado ser un tipo bastante sensato y ya me ha contactado para pedirme detalles sobre la crianza de Leo, mostrándose muy agradecido de que yo lo cuidara estos años. Valeria sigue gritando en los pasillos de la corte que todo esto es una conspiración machista para dejarla en la calle y sin su familia. Lo que ella no entiende es que su propia lógica de el mejor postor fue la que la llevó a contactar a Javier en primer lugar, pensando que él sería su cajero automático personal. Ahora se encuentra en un laberinto legal donde su propia evidencia es la soga que la mantiene atada a un proceso de custodia que no puede ganar fácilmente. Yo he seguido adelante con las maletas de Santi, tratando de mantenerlo alejado de este nuevo circo, aunque es difícil cuando su madre lo llama para decirle que su hermano se lo va a llevar un desconocido. He tenido que hablar con Santi y explicarle, en términos que un niño pueda entender, que Leo va a pasar un tiempo con su otra familia y que nosotros seguiremos viéndolo. La cara de Valeria cuando vio que Javier y yo estábamos conversando civilizadamente en el café de la corte fue algo que guardaré en mi memoria como un trofeo de guerra. Ella siempre creyó que podía manipular a todos los hombres de su vida manteniéndolos enfrentados o engañados, pero la verdad terminó uniendo a los que ella quería separar. Su exceso de confianza en su capacidad para actuar la llevó a cometer el error de cálculo más grande de su existencia. Mientras tanto, mi casa está casi vacía y el silencio es el mejor regalo que he recibido en meses, después de tanto grito e indignación fingida. Me doy cuenta de que el motor de Valeria siempre fue una necesidad insaciable de ser el centro de atención y de ser vista como una figura de autoridad moral intocable. Ahora que esa imagen se ha hecho añicos frente a sus padres, los míos, el cónsul y un juez de familia, ella no sabe quién es realmente. Se aferra a sus correos sobre el karma del universo, pero el único karma que veo es el resultado directo de sus propias decisiones de los últimos 4 años. Estoy a pocos días de tomar ese avión hacia Miami, dejando atrás este desastre con la conciencia tranquila de que hice todo lo posible por salvar lo que era real. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, ¿de verdad pensó que podía usar el ADN como un cajero automático sin que hubiera consecuencias legales o emocionales? Es impresionante cómo su exceso de confianza la llevó a subestimar a Javier y a la ley al mismo tiempo. Respuesta de OP, ella siempre creyó que podía manipular a todos con su ética inventada y su capacidad de actuación, pensando que Javier simplemente le daría un cheque para que se fuera. Nunca consideró que alguien pudiera querer ser padre de verdad y no solo un patrocinador pasivo de sus mentiras. Usuario Anónimo 2 dice, esto es literalmente el multiverso de la locura, de pronto Leo pasa de no tener papá a tener 2, y uno de ellos resulta ser millonario y responsable. Es el giro más loco de toda esta historia y me alegra que te beneficie de alguna forma. Respuesta de OP, es irónico y un poco poético que la verdad siempre encuentre su camino, aunque sea por un accidente provocado por la misma avaricia de Valeria. Verla perder el control de su propia narrativa frente a Javier fue el momento más revelador de todo este proceso. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde que aterricé en Miami con Santi y finalmente puedo decir que el aire se siente diferente, más limpio y libre de manipulaciones constantes. El jaque mate final ocurrió durante la última audiencia de custodia en mi país de origen, a la que asistí por videollamada desde mi nueva oficina con vista a la ciudad. Valeria, en un último y patético intento por salvar lo que quedaba de su reputación, trató de argumentar ante el tribunal que yo la había inducido al error sobre la paternidad de Leo para quedarme con sus ahorros. El juez, que ya había leído los informes de la embajada y las declaraciones contradictorias anteriores, simplemente se quitó las gafas y suspiró con un cansancio que reflejaba el mío. No solo desestimó sus quejas, sino que le impuso una multa significativa por fraude procesal al intentar engañar al sistema de pensiones con datos falsos. Como Javier ahora tiene el derecho legal pleno sobre Leo, él se negó rotundamente a que el niño saliera del país bajo cualquier circunstancia, lo que selló el destino de Valeria de forma permanente. Esto significa que ella está legalmente anclada a vivir a menos de 50 kilómetros de la residencia de Javier para cumplir con el régimen de visitas supervisadas que el juez le impuso. Su sueño de ser una influencer de vida lujosa en Florida murió definitivamente ese día en esa sala de audiencias gris y fría. Ahora me han contado que trabaja en una oficina de correos, clasificando paquetes en un horario de 8 a 6, y vive en un apartamento pequeño y ruidoso cerca de la casa de Javier. Ya no hay fotos en yates ni cenas caras, solo la realidad de una mujer que se quedó sin el estatus que tanto intentó proteger a base de engaños. Santi está increíblemente feliz en su nueva escuela aquí en Miami. Habla inglés mejor que yo y ya ha hecho un grupo de amigos con los que juega fútbol todas las tardes. Yo estoy rehaciendo mi vida poco a poco, redescubriendo quién soy sin tener que caminar sobre cáscaras de huevo para no arruinar la vibra de nadie. He aprendido que la privacidad excesiva en una pareja suele tener forma de secreto biológico o financiero, y que la transparencia no es una opción, sino una necesidad básica. A veces, la mejor forma de ganar una guerra no es peleando cada batalla,
sino simplemente dejando que la otra persona juegue sus propias cartas hasta que se quede sin nada en la mano. Valeria me manda mensajes ocasionales desde números desconocidos diciendo que el universo me cobrará mi falta de perdón, pero yo ya no siento ni rabia. El epílogo de esta historia es que Javier y yo mantenemos una relación cordial por el bien de los niños, y Leo parece estar adaptándose bien a su nueva realidad con un padre que realmente lo deseaba. Es una imagen mental bastante satisfactoria ver a Valeria atrapada en la misma rutina mundana de la que tanto quería escapar, mientras yo disfruto de mi café frente al mar. Ella pensó que podía construir un rascacielos sobre un pantano de mentiras y se sorprendió cuando el peso de la verdad hundió la estructura completa. Hoy, mientras veo a Santi correr por la playa, entiendo que el costo de la verdad fue alto, pero el precio de seguir viviendo en su mentira habría sido mi propia destrucción. Se lo buscó de todas las formas posibles, y al final, el único monstruo calculador resultó ser el espejo en el que ella se negaba a mirarse.